Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para empezar la prédica les hago una pregunta. ¿Qué palabra se repite en la primera lectura, el Salmo y el Evangelio? Les voy a dar 3 alternativas: perejil, culantro o viña. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Es la tercera. Hoy aparece la palabra viña en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. Hemos escuchado en la primera lectura, Isaías 5:7, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y en el Salmo todos hemos dicho: la viña del Señor es la casa de Israel. En el Antiguo Testamento, la imagen de la viña se usa para hablar del pueblo de Dios, Israel. Y en el Nuevo Testamento, esa misma palabra, viña, se usa para hablar del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica. La Iglesia es hoy la viña del Señor. Al preparar esta homilía, yo pensaba que hoy todos tenemos que saber algo de agricultura. ¿Por qué?
Para que una viña dé buenos frutos, se necesitan los siguientes elementos. En primer lugar, que haya vides. Se necesita el agua. Se necesita la luz y se necesitan trabajadores para esa viña. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos elementos. En primer lugar, para que haya una viña, ¿qué se necesita? Que hayan manzanos, que hayan perales o que hayan vides. Para que haya una viña se necesitan vides. Y eso nos conecta con otro pasaje de la Biblia, porque hay que leer toda la Biblia. Si ustedes leen Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada. La vid es Cristo. La viña del Señor, la Iglesia Católica. Y lo más importante en la Iglesia Católica es Jesucristo. Y en la medida que estamos unidos a Jesucristo, vamos a dar buenos frutos. San Felipe Neri, a quien le decían el payasito de Dios, porque siempre estaba alegre, decía: si haces algo y no lo haces por Cristo, no sabes lo que haces. Si pides algo y no es Cristo lo que pides, no sabes lo que pides. Si quieres algo y no es Cristo lo que quieres, no sabes lo que quieres. Los santos nos han enseñado a centrar nuestra vida en Jesús. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Para que una viña dé buenos frutos, no solamente están las vides, se necesita el agua. Imagínense ustedes que tienen un terreno y no llega el agua. ¿Qué pasaría con ese terreno? Les pregunto, ¿hay buena cosecha o no hay nada? Sin agua no hay nada. Y esto nos lleva a los sacramentos. ¿Por qué? Cuando hay un terreno y hay que sembrar, uno tiene que abastecer de agua a ese terreno. Y entonces uno construye canales y a través de los canales llega el agua. La iglesia es la viña del Señor. Y en la iglesia hay unos canales por donde viene la vida de Cristo. Y Cristo trae el agua viva, el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos del agua, eso nos lleva a los sacramentos. La iglesia necesita de los sacramentos. Por eso, queridos hermanos, es imposible que nosotros tengamos una sólida vida cristiana si no frecuentamos los sacramentos. Decía San Ambrosio: oh Cristo, yo te encuentro en tus sacramentos. Los sacramentos son los canales por donde viene el agua que fecunda la viña del Señor. Los canales por donde viene la vida de Cristo son los sacramentos. Quizás alguno me esté diciendo o reclamando virtualmente: Padre Carlos, ¿no se ha dado cuenta? Las iglesias están cerradas. Cuando tú pides razonablemente un sacramento a un sacerdote, no te lo puede negar. Y ya estoy diciendo bastante. Ningún sacerdote te puede negar la confesión o darte la comunión. Evidentemente hay que pedirlo razonablemente. Como ya lo conté alguna vez, no vas a tocar el timbre a las 3 de la mañana para pedirle a un sacerdote la confesión, salvo que sea una unción de los enfermos, alguien que esté agonizando. La iglesia necesita de los sacramentos. La viña del Señor necesita que llegue el agua, la vida de Cristo. Los sacramentos son los canales por donde viene el agua, la vida de Cristo. El tercer elemento es la luz. Dicen los ingenieros agrónomos
que lo más difícil para lograr una buena cosecha es la luz. Se puede mejorar la tierra, se le echa abono o se trae tierra de otro lado. Siempre se pueden hacer canales para llevar agua. Pero la luz es bien difícil conseguirla si es que no hay una buena iluminación. La viña del Señor, que es la Iglesia Católica, necesita una luz. Y yo les pregunto, ¿la luz a quién me lleva? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina a la Iglesia. El Espíritu Santo hace que los miembros de la Iglesia conozcan la verdad que es Cristo Jesús y no se dejen seducir por la mentira, por las ideologías. El Espíritu Santo trae luz, nos introduce en el camino de la luz que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo ilumina la viña del Señor, hace que todos estemos unidos. La unidad trae luz. El Espíritu Santo hace que nosotros, los sarmientos, unidos siempre a la vid que es Cristo, demos frutos. Mañana vamos a celebrar a Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska decía que la Santísima Trinidad viene a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae luz. Y cuando estamos en la luz, vemos mejor la realidad. La Iglesia camina en este mundo y es iluminada por el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia nos enseña la verdad. Y el último elemento, ¿se acuerdan cuál es? Tiene que ver con la parábola que Jesús hoy nos ha contado. ¿Cuál es? Los trabajadores. Tenemos la viña del Señor, el agua, la luz, pero si no hay trabajadores. ¿Y quiénes son los trabajadores? Somos nosotros. Debemos ser trabajadores eficaces de la viña del Señor. El Señor cuenta con nosotros. Alguna vez escuché lo siguiente: si el mundo se pierde es por la flojera de los católicos. Se cuenta de un trabajador que era flojo y como nadie lo estaba viendo, se fue a tomar la siesta debajo de una vid. Estaba durmiendo. Y de repente le cayó un racimo de uvas en la cabeza, se despertó, miró arriba y dijo: Diosito, mándame peladitas las uvas, por favor. ¿Cuántas veces somos flojos, queridos hermanos, en nuestra misión que nos corresponde como miembros de la viña del Señor? No hacemos apostolado, nos quedamos callados cuando vemos que las agendas antivida, antimatrimonio, antifamilia se van extendiendo. Pensamos que es un asunto solo del Papa, de los obispos o de los sacerdotes. Todo bautizado es trabajador de la viña del Señor. Y además, todo trabajador de la viña del Señor es administrador de esa viña. No somos dueños de la viña del Señor. Hoy Jesús nos ha contado esta parábola para decirnos que los trabajadores son administradores. Jesús, al contar esta parábola, se está refiriendo a la clase dirigente de Israel, a las autoridades religiosas que se habían apropiado del pueblo de Israel. Los fariseos, los saduceos, se creían dueños del pueblo de Dios, cuando son solamente administradores. Queridos hermanos, en la Iglesia Católica,
el único dueño es Jesucristo. El Papa, los obispos, los sacerdotes, somos ministros. La palabra ministro viene del verbo latino ministrare, que significa servir. El Papa es el primer servidor, es el siervo de los siervos de Dios. Los obispos son servidores, los sacerdotes somos servidores. Cuando un ministro sagrado se cree dueño, cae en el clericalismo. El Papa no es el dueño de la iglesia, los obispos no son dueños de las diócesis, el párroco no es el dueño de la parroquia. Los ministros sagrados son administradores. El Santo Padre constantemente está hablando de lo nefasto que es el clericalismo. ¿Qué significa el clericalismo? Significa que un ministro sagrado piensa que por ser sacerdote es el dueño de donde labora. Hermanos, todos los miembros de la iglesia somos administradores. El único dueño de la iglesia, Cristo Jesús. El que tiene que lucirse, Cristo Jesús. Y eso es lo que nos enseñan los santos. Hoy estamos celebrando también la memoria de San Francisco de Asís. Yo les pregunto, ¿San Francisco de Asís fue obispo? No. ¿San Francisco de Asís fue sacerdote? No. San Francisco de Asís se quedó como diácono, no quiso ser ordenado sacerdote, porque él sabía muy bien que lo importante no es ser obispo o sacerdote, lo importante es estar con Cristo Jesús, imitar a Cristo Jesús, reflejar a Cristo Jesús. Una vez una persona, al ver a San Francisco de Asís con su vestimenta toda pobre, quiso burlarse de él y le dijo: hermano Francisco, regálame una gotita de tu sudor. Y San Francisco de Asís le dice: no puedo, hermano. ¿Por qué, hermano? Dame una gotita de tu sudor. No puedo, le dijo San Francisco de Asís, porque todas las gotas de mi sudor ya se las he entregado a Cristo. Qué bonito. Queridos hermanos, en la medida que nosotros nos entregamos a Cristo, estamos siendo buenos trabajadores de la viña del Señor. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que somos trabajadores de la viña del Señor. Lo más importante es la vid, Cristo. Acudamos a los sacramentos, los canales por donde viene el agua. Invoquemos todos los días al Espíritu Santo para vivir en la verdad y tomemos conciencia que somos administradores. Y lo más importante que podemos hacer por la iglesia, que es la viña del Señor, es esforzarnos todos los días por ser santos, por reflejar a Cristo Jesús. Que María Santísima nos ayude para que todos los días de nuestra vida, unidos a Cristo, demos frutos abundantes en la viña del Señor, que es la iglesia. Que así sea.